Bueno, pues bienvenidos una vez más a Suavines Aulau. Hoy contamos con nuestra invitada, que es Laura Calderín. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Laura está embarazada de 22 semanas y Laura ha pasado por 3 procesos de aborto seguidos. Entonces nos va a contar un poquito su experiencia sobre todo lo que ella ha vivido. Laura, ¿puedes contarnos un poquito acerca de, pues eso, precisamente cómo ha sido tu experiencia, cómo te sientes ahora que estás embarazada, que por cierto, enhorabuena? Gracias. Y nada, Pues cuéntanos un poquito a ver cómo te sientes. en este embarazo, sobre todo el sentimiento predominante es miedo y no se me quita. Ya he pasado casi todos los meses de riesgo, o sea, ya está todo bien, todas Ujú. las ecografías de riesgo, pero el miedo sigue ahí y hasta que no tenga el bebé en brazos va a estar ahí. Es inevitable. Pero también ahora, ya después de la eco de las 20 semanas, ya va habiendo más ilusión y demás y me lo Claro, empiezo a creer un poco, pero antes no. O sea, yo estaba preparada, me he ido preparando todo el embarazo para el momento de la pérdida, porque es que no me creía que no fuese a llegar. ya. Y respecto a los anteriores, pues ha sido largo. También, o sea, para mí ha sido largo. Sé que hay casos mucho más largos que los míos, que al final han sido 3 años más o menos, Ujú. pero que sé que hay casos mucho más largos, pero sí que, pues eso, es duro. Y da igual cuántos pases que no te acostumbras. Que no... Claro, porque han sido, entiendo, han sido 3 años, han sido 3 abortos, que ha sido más o menos un aborto por año. Sí, más o menos. El primer aborto fue en 2021. Ahí sí que estuvimos bastante tiempo que no lo volvimos a intentar y fue un aborto bioquímico. O sea, yo me enteré ya cuando lo estaba perdiendo. Tenía dolores, fui al médico, me dijeron que había un positivo débil, pero que lo estaba perdiendo. Ujú. Y esperamos hasta 2022. En 2022, antes de empezar pues, la búsqueda, fui a consulta para una revisión y me dijeron que estaba todo bien. Yo tengo un problema de base, tengo varios poliquísticos, entonces Ah, a mí de siempre me habían dicho que me iba a costar. Igualmente que no hiciera, que tuviese cuidado, pero que era difícil quedarme de forma natural. Y fui a consulta, me hicieron la analítica, pues una analítica previa, estaba todo bien. Y le comenté mi problema de que yo no ovulaba, yo llevaba 10 años tomando la píldora más o menos, y que no ovulaba sin ella, ya la había dejado y no me venía. Entonces la doctora me dijo que no pasaba nada, que un año era normal. Dije, a ver, ah, yo entiendo que un año es normal, que es lo que se suele tardar cuando no tienes ningún problema, pero yo sabiendo que tengo un problema de base, ¿para qué voy a esperar un año? ah. Ella me dijo que no, que seguro que en un mes me venía la regla. Dije, vale, pues nada. Me llamaron para darme los resultados de la analítica y me preguntó que si ya había tenido la regla. Le dije que no, que yo estaba segura que no me iba a venir y que no me había venido. Entonces me habló de unos sobres que te ayudan un poquito a la ovulación, que lo intentase con eso. Yo la verdad no me quedé muy tranquila con esa doctora. Yo sentía o que no me entendía o que yo no me explicaba, pero no me sentía ni comprendida ni no. Entonces me recomendaron a otra doctora. Fui a esa doctora y lo que me calmó muchísimo es que me dijo, si hay un problema de base, no veo necesario esperar un año para tomar medidas. Ujú. Entonces vamos a empezar. Me hizo más analíticas que ella consideraba que con mi problema de varios poliquísticos pues se necesitaba y me mandó otras pastillas. Los ovarios poliquísticos están como muy diagnosticados, pero lo que a mí me han dicho es que realmente del diagnóstico que nos dan, que realmente no todas tenemos ovarios poliquísticos, que tienes que tener como unas características muy concretas. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la resistencia a la insulina. En Ajá. muchos casos, cuando te tratan eso, ya sí que te viene la regla. A mí tampoco me vino la regla con eso, esperamos unos meses y no me vino. Justo coincidió también el verano. Y en septiembre empezamos un tratamiento hormonal pues, para provocar la ovulación. Ese primer ciclo no me quedé, pero es verdad que esto fue en septiembre y yo llevaba sin la regla desde abril, creo. Entonces, Ujú. yo tampoco tenía muchas esperanzas en ese. En septiembre nada, me vino la regla, volvimos a intentarlo y en octubre sí que me quedé embarazada. ¿Y este embarazo lo vives de otra forma después de pasar claro, porque tú en este embarazo tú ya habías tenido un aborto? Sí, Fue el lo que pasa primer es que el primer aborto no había sido buscado, yo estaba tomando la píldora, entonces yo ni siquiera sabía cómo me había quedado embarazada. Me relajó mucho el decir,
me he quedado, que siempre me habían dicho que me iba a costar, Claro, me he claro. quedado. Y yo sí que tenía en mi entorno, conocía casos de abortos, entonces yo pensaba que ya había tenido el aborto que me tocaba y que ya aquí no iba a pasar nada. Vale, vale, vale. Claro, cuando me quedé embarazada iba todo bien, las ecografías bien, tenía muchísimo control, yo iba cada 2 semanas a una ecografía. Y a finales de noviembre, pues un problema familiar, finales de noviembre, principio de diciembre, empecé a manchar. Y yo lo achaqué a esto, a este problema. Se me murió la perrita. Ajá. Y el disgusto fue muy grande y yo pensaba que era por eso que empecé a manchar. Voy a urgencias, yo no tenía dolores y el manchado era muy leve, muy leve, muy leve. Fui a urgencia y me dijeron que había latido, Vale. que podía ir bien o podía ir mal, que era muy pronto, que esperase a mi siguiente consulta, porque esto fue justo en el puente de diciembre, entonces había mínimo. Si esperase a la siguiente consulta, pero le preguntaba, ¿el latido está bien? Puede ir bien, puede ir mal. Es que no se me va a olvidar esa frase en la vida, puede ir bien, puede ir mal. Y yo, "Vale, pues nada". Ya. Vamos, que te volviste con la misma información que llegaste. Sí, con la misma información, pero con un informe y una ecografía que me decía que guardara reposo, pero que tampoco me preocupara mucho. O sea, reposo en no hacer esfuerzo, pero que podía hacer vida normal. Ujú. Esto fue el 4 de diciembre, una cosa así, y el 12 tenía revisión. Llego a consulta, le cuento todo a mi ginecóloga y le enseño el informe. Y me dice, a ver, el manchado no me preocupa. El tamaño que tiene el embrión, sí, Sí. porque para la semana en la que estás es muy pequeñito. Entonces, o sea, para la semana en la que estabas cuando te la hicieron, era Ujú. muy pequeño. Y digo, bueno, pero puede ser que sea un poco más pequeño de lo normal. Y me dice, no, en estas semanas crecen muy rápido, vamos a hacerte una ecografía. Va a hacer la ecografía y no había latido. Y yo es verdad que cuando salí de urgencias ese día, dije, ya está, no voy a ponerme a buscar ni en internet ni nada porque va a ser peor. Ni leí el informe, me quedé con lo que me habían Es dicho y ya mejor no está. mirar. Claro, me quedé con lo que me decía en el informe. Luego leyéndolo, ya cuando mi doctora me había dicho eso, sí es verdad que en el informe ponía latido cardíaco débil. O sea que latido cardíaco débil y mi doctora cuando vio el informe vio que algo iba mal. Entiendo que la persona de urgencias también lo vio, pero no me dijo nada. Me hizo esperar una semana más y ya está. Y, y no tenía latido, entonces me propuso o aborto en diferido o quirófano. Ujú. Como eran poquitas semanas, era la semana 7 me parece, 8 era muy poquito, eh, dijimos diferido, porque en principio no iba a haber problema. Luego cuando ya me viniese la regla, porque con la medicación te vuelve a venir, pues ya lo volvíamos a intentar si estaba todo bien. Hacen el aborto en diferido y cuando me tiene que venir la regla, a pesar de la medicación, Perdona, Laura, ¿puedes explicar un dime. poquito para quien no lo sepa qué es un aborto en diferido? Sí, es en lugar de ir a un quirófano y que te practiquen el aborto ahí, te ponen unas pastillas en la consulta y lo vas expulsando poco a poco en casa. Ujú. Yo pensaba que iba a ser como se ve en las películas, que no, o sea, es muy controlado, el sangrado no es algo que te asuste, o sea, lo vas viendo. Para mí, yo ya he tenido de los dos, porque en el siguiente sí que dije que quirófano que no quería más. Y para mí es mucho, no molesto, sino lo revives todo el rato. Cada vez que vas al baño lo vas reviviendo. No es, o sea, tú sales de quirófano y ya sabes que se acabó y te acuerdas, pues te acuerdas, pero no Claro, tienes ahí el recordatorio cada vez que vas al baño, los dolores, que tienes muchos más dolores que con quirófano y demás. Pero bueno, claro, porque tú al lo debes final pulsar con contracciones en sí, realidad, para que sí, salga. sí, y puedes estar a lo mejor una semana, que tú crees que ya estás bien y no. Ujú. Te ahorras el quirófano, pero bueno, yo al final tuve que pasar con esto por quirófano igual. Cuando me tenía que venir la regla, aún con la medicación no me vino. Entonces ya ahí mi ginecóloga me dijo que había algo de base, que ni con la medicación me venía la regla, entonces que fuese mirando otras opciones. Entonces fui a reproducción asistida, nos empezaron a hacer pruebas y demás, pero justo esto fue a finales de enero cuando fui a reproducción asistida y empecé a manchar, pero no era regla, era un sangrado que no era regla. Ajá. Y acudo a consulta otra vez y me dijeron que es que había dos opciones, o que hubiese un coágulo o que hubiese restos del aborto que no se hubiese eliminado bien. Me Ujú. tienen que hacer una histeroscopia en febrero y eran restos del aborto, o sea, del feto que no se habían eliminado bien. Entonces al final tuve que pasar por quirófano igualmente. Ujú. Y ¿Cómo te nada, sientes tú en ya, ese momento, Laura? pues por un lado tranquila porque a la vez que me hicieron
en la limpieza, también aprovecharon para tomar muestras y ver si estaba todo bien, y estaba todo bien, que no hice infecciones dentro y demás. Entonces, tranquila. Pero al final lo que podía haber sido 2 días de proceso fue 2 meses. Ya, 2 meses, casi tres, sí. Y luego es que ibas encadenando, o sea, tampoco tenía mucho tiempo para pensarlo porque ibas encadenando una prueba con otra. Pues las de la operación, las de reproducción asistida, las vas ajá. encadenando y no tienes tiempo. Ujú. En marzo me hacen una prueba también en reproducción asistida, histerosalpingografía, que es para ver la permeabilidad de las trompas y demás. Todo bien. A mí me salía todo bien. A día de hoy no sé las causas de los 3 abortos. Y mi doctora, como lo vio todo bien, dice, bueno, a lo mejor ha sido mala suerte. Lo que te repiten siempre es, la naturaleza es sabia, si ha pasado es por algo. Ya. Que para mí eso viene a ser, no tengo ni idea de qué ha pasado, te digo algo para que te quedes tranquila. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué te hacía sentir a ti que te dijeran eso en realidad? Pues la primera vez, cuando o sea, el bioquímico lo pasé mal, pero es verdad que ni me dio tiempo a ilusionarme porque fue el mismo día me enteré que lo estaba perdiendo. Ya, Con ya. este decía, vale, pues igual el anterior fue que tocaba y este pues es lo que te decía antes, el que a todos nos, o al que a muchos nos toca. Nos toca. Ya está, yo estaba convencida que este era el último y que al siguiente iba a ir bien. Me Ujú. hacen otra vez el tratamiento y vuelve a dar positivo. O sea, yo en total me hice 3 tratamientos hormonales, el primero no fue positivo y los otros 2 positivos. O sea, Ujú. yo realmente O luego sea, que en problema a la hora realidad de fue quedarme no. rápido. Sí, sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que ya una vez que empezamos con las pruebas, hasta que no tuve todos los resultados, yo no quería hacer, o sea, no me quería arriesgar a intentarlo otra vez. Ujú. Tuve todas las, o sea, hice todas las pruebas, me salió el positivo, todo bien y vuelvo a manchar cuando ya estaba una semana. Voy a urgencias y me dicen que nada, que era normal, que eran venitas y que tenía como un hematoma, que es muy normal. Yo todo esto tenía progesterona pautada desde el principio, que se supone que con la progesterona también te ayuda como a reabsorber el hematoma y demás. Mi hematoma estaba ahí. Yo siempre llevo los embarazos por tanto lo privado como lo público, entonces, aparte de las visitas que tenía con mi doctora en el privado, o sea, que estaba bastante controlada. Ujú. Fui al público, lo mismo, me vieron el hematoma, me dijeron que sí, pero que no era embarazo de riesgo. Yo decía, es el tercero, he tenido 2 abortos, no te digo para estar en cama, pero un poco de control. No, no, totalmente normal, no es embarazo de riesgo. ¿Sabes? Pues nada, no es embarazo de riesgo. Iba mi doctor y me decía, hombre, Laura, no tienes que estar en cama, pero un poquito de reposo no te viene mal. Digo, vale. Mi doctora Te en su sentías equipo, fácil porque tú ya tenías, claro, los primeros, dices, bueno, al principio ha sido, a lo mejor ha sido mala suerte. El segundo, bueno, pues me ha tocado, pero este tercero, después de todo el historial que llevabas, ¿sentías ya ese miedo que sientes ahora, por ejemplo? no. Yo en el tercero estaba convencida de que iba a ir bien. Yo creo que por eso en este tenía tanto miedo, porque en este ya sí que decía ni bien ni nada. O sea, no. Ya, ya. Yo en el tercero estaba convencida de que ya había tenido 2, como iba a tener 3. Es verdad que en mi familia había casos de pues, primas que les costaba a lo mejor un poquito, pero luego no los perdían. Entonces, antecedentes como tal, tampoco, no sé, no tenía en mi entorno nadie que hubiese tenido tantos Ya. abortos de repetición. Pero cuando tú No me lo sangras esperaba. y cuando tú sangras te dicen que son venitas, a ti supongo que se te enciende ya y dices, ostras, No, tampoco yo estaba confías en el tercero, totalmente. estaba convencidísima. Pero cuando te digo convencidísima yo miraba nombres, todo, yo estaba convencida que iba a ir bien. ¿Cómo iba a tener otro si había tenido 2 yo? Tanta mala Ya, suerte no podía tener. claro, decía, por estadística no me puede tocar. Claro, mi madre, mi marido igual, ilusionado, mi madre me decía, Laura, es muy pronto, Laura, piensa en otra cosa, no lo pienses tanto. Y yo decía, mamá, que no voy a pensar, y me cabreaba con ello, pero ¿cómo no voy a pensar si está todo bien? Tengo un hematoma, pero me dicen que se reabsorbe, que no pasa nada. Ahora, cuando ya he tenido este embarazo y voy viendo, he avanzado más en las semanas, el segundo aborto fue en la 7 más o menos y el tercero fue en la 9 más 5. 9 más Ujú. 5 fue cuando dejó de latir, pero cuando yo me enteré era casi la 11. Entonces, claro, yo había llegado a la 11, estaba todo bien, que es casi, bueno, el riesgo sobre todo disminuye en la 14, pero Ah, que ya había pasado mucho, yo es que no me lo esperaba. Entonces fui a consulta otra vez, veían el hematoma, pero que estaba todo bien, que la posición en la que estaba no era preocupante y que no pasaba nada. Y ya yo estaba de reposo, teletrabajaba en casa. Y
El 15 de junio vuelvo a manchar un poquito. O sea, llevaba como una semana que no manchaba, semana y pico, y vuelvo a manchar un poquito. Y estaba en casa, estaba sola y dije, voy a ir a consulta, pero es que voy sola, ni voy a avisar a mi marido porque es que no va a pasar nada. Y según salgo, digo, bueno, esto es algo de los dos, voy a avisarle por si acaso. Y según llego al hospital, ahí ya empecé a manchar más. Y ahí sí que ya me asusté y dije, uy, que Ya. igual sí que no va tan bien. Y me metieron a consulta y que lo sentían que no tenían buenas noticias. Y yo ahí ya, yo decía, no puede ser. O sea, digo, míralo bien porque no, o sea, no tiene latido. Y se ha dejado de crecer en la 9+5 y yo decía, no me puedo creer. Y me vuelven a hablar de aborto indiferido o legrado y dije legrado. Yo no quiero otro aborto indiferido porque no funcionó, no fue bien. Y entonces al día siguiente me hicieron el legrado. En ese mismo hospital me dijeron, dice, a ver, has tenido ya dos, este es el tercero. Ya cuando hay tres, dice, dos es mala suerte, tres ya no creemos en las coincidencias, ¿vale? Entonces, este era en el privado y también me mandaron a su unidad de reproducción asistida. Fuimos y nos hablaron allí de un test que se hacía todavía cuando, cuando tenías al feto dentro. Es un test que se llama, creo que es NIPOC, que lo que hace es ver si tiene alguna alteración cromosómica el bebé. Ajá. Entonces miran si tienen síndrome de Down. O sea, eso también cuando te hacen el legrado analizan a los restos. Pero si era una niña y al ser los genes, o sea, los cromosomas iguales, pues que no suele ser muy determinante. Entonces que era mejor esta analítica. Era privada, la pagamos, la hicimos y nos dieron los resultados. Era una niña y estaba perfecta, no tenía ningún problema. Entonces ya se descartaba que fuese pues por malformaciones incompatibles con la vida. Ujú. Y entonces ya empezaron a hacer un montón de pruebas de pues nuestro cariotipo, bueno, todo lo que se hace en estos casos y todo volvía a salir bien. Entonces no sabían. Cuando fui a reproducción asistida, al final decidí llevarlo todo por el público y cuando fui a la consulta ya con todos los resultados, mi marido salió súper contento porque nos habían dicho que estaba todo bien, que no había nada y yo salí que decía, pues que Bueno, si hubiese algo le pueden poner tratamiento, pero es que si no hay nada, va a pasar otra vez. ya. Si a mí me dices, este es el problema, pues tiene esta solución o no la tienes, no lo sé, pero no tienes nada, no, algo tengo, tú no lo ves, pero algo tengo, porque es que no es normal, es que no, eran muchos ya, y muchos que sin una es que no había nada que diese a entender por qué. Ya. Entonces nos dijeron, nada, reproducción asistida. Yo ahí sí que es verdad que quise esperar un poco, unos meses para despejarme, esto fue antes de verano. Yo dije ya después de verano, en enero o así, lo No vemos, va a pero pasar. Ujú. antes no quiero. En verano me hablaron de un profesional, no es médico, de Ajá. un profesional bueno, que estudia el cuerpo en su conjunto, es psiconeuroinmunólogo. Mi Ujú. marido fue porque él tenía unas dolencias, a él le detectaron una cosa, una intolerancia con una comida, y como vi que lo que le decía a él tenía sentido, dije, bueno, yo tenía, es verdad que yo en los dos últimos abortos coincidía que en las semanas previas tenía migrañas muy fuertes, o sea, yo tenía migrañas de antes, pero en esas semanas eran migrañas que no me dejaban hacer nada, o sea, en la cama, con todo apagado, frío, y porque tampoco me podía tomar nada. Y Ajá. es verdad que mi madre en el tercer aborto me dijo, Laura, comentar lo de las migrañas por si tuviese algo que ver. Y lo comenté y me dijeron que no, que era coincidencia. Y dije, vale, pues ya está. Se lo comenté a este chico, le dije, digo, mira, a mí no me duele nada, como a mi marido, digo, pero no sé si me puedes mirar. Y él me dijo, que no te duela nada no significa que estés bien. Me empezó a mirar sin él saber nada de mi historia, porque no sabía nada. Me dijo, tienes resistencia a la insulina, que yo ya lo sabía por los ovarios poliquísticos y tomaba medicación. Ujú. Y tienes resistencia a la leptina, que es una hormona Ujú. que en resumen lo que hace es que le dice al cerebro que está saciado y que tiene energía para hacer todo. Entonces, de esa falta de hormona venía que a mí no me viniese la regla, podían venir mis migrañas, podía venir que yo siempre me ha costado mucho la actividad física, siempre estoy cansada, en verano la tensión por los suelos, siempre tengo hambre y picaba entre horas, o sea, me costaba mucho, o sea, él me fue diciendo todos esos síntomas y yo miraba a mi marido y decía, pues si es que lo tengo todo, o sea, es que no hay algo que esté diciendo que no Te lo tenga, encajaba todo, vamos. lo tengo todo, todo, todo. Y salí, llamé a mi madre, se lo conté y me decía, bueno, Laura, con cautela que me digo, bueno, vamos a ver. Esto fue a finales de junio, el 29, y yo había tenido el legrado el 15. El 17 de julio tenía la revisión del legrado
Y me dicen en consulta, ¿estás ovulando? Digo, ¿yo? Y dice, sí. Ahí yo ya me había empezado a tomar lo que él me había mandado. Y había Ujú. hecho todo lo que él, había incorporado todo lo que él me decía. Y cuando me dijo que estaba ovulando, le digo, ¿estás segura? Digo, ¿lo puedes comprobar? Digo, porque es que ni cuando me hicieron el aborto en diferido ovulé con la medicación. Digo, es que no. Y dice, sí, sí, estás ovulando. Y digo, pues nada. Le comenté lo que me habían dicho, le pregunté que si podía ser por esto, porque este profesional más seguro que me iba a venir la regla. Yo no me lo creía, pero sí. Y cuando me vino la regla dije, ostras. Y es verdad que luego yo hablando con mi marido me dice, ¿te has dado cuenta que desde que has empezado con todo lo que él te ha dicho no has tenido ni una migraña? Digo, pues sí, es verdad, no lo había notado. Y dije, coincidencia, no tiene nada que ver. Yo vivo en Madrid, mis padres están en Canarias, vine ese verano aquí y yo, que de normal estoy, me cuesta muchísimo moverme por las tardes sobre todo porque tengo la tensión por los suelos, estaba fatal. Este año me decían mis padres, qué bien estás este año, que me iba a jugar al pádel, me iba a la playa, me iba a hacer, no paraba. Y mis padres me decían, qué bien estás. Y lo hablaba con mi marido y decía, pues, igual al final sí tenía algo de razón del señor. Y me seguía viniendo la regla, me seguía viniendo. Y en septiembre, octubre, nada, de octubre. O sea, yo era la primera vez que tenía 4 reglas seguidas. Yo nunca había tenido 3, 4 reglas, creo que tuve. Jamás había tenido. O sea, mis reglas antes de la píldora eran 2 veces al año. Y muy dolorosas y fatal. Pues yo ahora las tenía y yo decía, es que no me lo creo. No tenía ansiedad por comer. Es que a mí o sea, no era ansiedad de algo dulce cuando yo la tenía. Es que si me comía una manzana y si era una zanahoria me daba igual, pero tenía hambre todo el rato. Ajá. Y nada, me llaman del reproducción asistida para empezar inseminación. Esto era octubre, sí que es verdad que nosotros pensábamos esperar hasta después de Navidades, porque también nos habían dicho que tardaban un poquito, pero dijimos, bueno, pues ya está, nos llamaron, nos llamaron. Empezamos con todo y nos dijeron, te recordamos lo que ya te dijimos anteriormente, te vas a volver a quedar. Dice, no tenemos ninguna duda. Ya es raro que te lo aseguren. Dice, pero lo que no te aseguramos es que no lo vuelvas a perder, porque como no sabemos qué es lo que pasa, es muy Ya. probable que vuelvas a perderlo. Y yo decía, yo no sé si estoy preparada otra vez para intentarlo. Cuando me dijeron eso dije, no sé. Bueno, empezamos toda la documentación, el tratamiento que teníamos que comprar, porque va con autorizaciones, no suele ser muy rápido. Y a Ujú. mí cuando me viniese la regla, tenía que empezar con ese tratamiento, pero es que a mí no me vino la regla. Yo me hacía el test en casa y me salía negativo. Y mi marido me decía, es muy pronto, no te lo hagas todavía. Y decía, es solo por descartar, por ya saber si me tengo que hacer la idea de que me voy a tener que pinchar. Y si no, pues ya, nada. Me compré, yo tenía las tiras estas de ovulación, tenía todo. Me hice el test, salía negativo. El de la marca tan famosa que te dice con una Sí. relación seguía saliendo negativo. Y yo decía, pues nada, a tratamiento y ya está. Y el día que me tenía que venir la regla no me vino. Y el día de después tampoco. Y dije, qué raro. Y me hice un test de estos de ovulación en casa, lo miré así un poco rápido y dije, negativo, me voy. Y me fui al salón. Y al rato me dice mi marido, ¿lo has vuelto a mirar? Digo, ¿para qué? Si eso como más no va a cambiar, era negativo, va a seguir siendo negativo. Y va él y me dice, Laura, ¿cuántas rayas tenían que salir? Digo, 2. Me dice, ¿2 es positivo? Digo, sí. Y se echó a reír. Digo, no bromees con eso, digo, ¿por qué no le veo la gracia? Me dice, no, no, que hay 2. Y claro, no me lo creía. Fui a comprarme el de la marca esta otra vez y ahí ya sí que salió otra vez el positivo. Fui ese mismo día, yo tenía que haber empezado con el tratamiento, como no lo empecé, fui al hospital y le pedí que se me podían ver porque me había salido positivo y tenía que empezar con el tratamiento. Digo, por si acaso que no sea positivo, empezar con el tratamiento a ver qué hacemos, porque si se Claro. retrasaba o cualquier cosa, yo tenía que avisarles a ellos. Ajá. Entonces fui y me tocó un doctor que la verdad sus habilidades comunicativas pues no eran muy buenas. Y yo no me lo tomo mal, porque yo entiendo que el pobre pues lo haría lo mejor que pudo, porque no fue, o sea, yo me he encontrado con otros médicos que tienen cero capacidad, pues no sé, emocional, pero es que yo creo que lo dijo el pobre como intentando prevenir o que no me hiciera ilusiones. Pero es que me dijo, es muy pronto, con tus antecedentes no te hagas ilusiones, cuando lo vuelvas a perder viene y lo intentamos por inseminación. Ostras. Eso fue el día que a mí me había salido el positivo. Y yo salí de ahí y le dije a mi marido, ¿tú has entendido lo mismo que yo? Y me dice, vámonos a pasear ya que me relaje porque sí lo entendí igual que tú. Digo, vale, cuando lo vuelvas a perder, viene y lo volvemos a intentar. Qué duro. Entonces, claro, yo ya decía, pues nada, me tenía que, bueno, después del tercer aborto, me hablaron, o
sobre la heparina. Yo no tenía ningún diagnóstico, no tenía problemas de coagulación en la sangre, no tenía nada, pero había algunos estudios como que mostraban evidencias que en casos como el mío, que no había ningún problema, favorecía la implantación y ayudaba a que se mantuviese. Entonces ellos lo proponían hasta la semana 20. Podía cogerlo, podía no, porque tampoco había evidencias como muy firmes. Yo dije que sí, total, sin ello ya lo había intentado y no había llegado a ningún lado. Entonces cuando me salió el positivo, pues desde entonces me pincho heparina todos los días. Y yo no sé si ha sido por la heparina, si ha sido por el profesional que fui, no sé por qué ha sido, pero yo sé que a mí me ha funcionado. Es verdad que a este chico, al profesional al que fui, le pregunté cuando me quedé, le dije, ¿puede ser que los abortos anteriores hayan sido por esto? Me dice, no te voy a decir que fuese la única causa. Dice, pero muy en resumidas cuentas, tu cuerpo lo que le pasaba antes es que estaba como en ahorro de energía. Tenía solo energía para las funciones básicas. Entonces, procrear pues no es una función básica, ni ovular, ni nada que esté relacionado con la reproducción, entonces de ahí ahorraba. Dice, si ya has tratado eso, ahora de ahí no va a ahorrar. Entonces, a mí me ha funcionado. No sé si ha sido la parina, si ha sido lo que he hecho con él Da lo o mismo. qué ha sido, pero sí, es verdad que cuando este doctor me dijo, cuando lo pierdas, vuelve, yo creo que eso fue de lo que más miedo me dio. Además es que sí que es verdad que en las semanas de embarazo, o sea, en la forma del embrión o el tamaño, no correspondía con mi última regla, sino como que se me había retrasado la ovulación. Yo sabía cuando ovulé porque me hice el test justo y salió que había ovulado, entonces yo sé que día ovulé y cuando lo comenté ya me dijeron, vale, ahora sí nos coincide. Pero sí que es verdad que al principio todos pensábamos que no, que Que no. no iba adelante, iba para adelante. Yo sí que es verdad que ahora ya he visto muchas ecografías de los 4 embarazos, bueno, de los 3 embarazos, porque del primero no. Y yo sí que desde el principio veía diferencias de estas ecografías a las anteriores. En las anteriores la vesícula vitelina, que es con lo primero que agarra, o sea, que mantiene agarrado al bebé, yo en las anteriores no lo veía. A mí me decía la ginecóloga, hasta aquí. O sea, pues está ahí. Pero es que en esta, sin decirme, le digo, ¿qué es eso que se ve? Y me dice, eso es la vesícula. Digo, es que en las anteriores, dice, en las anteriores se veía muy poquito. En este, que yo estaba, digo, hago reposo y me decía, no, no, haz vida normal. Digo, ¿cómo es hacer vida normal? Me dice, haz vida normal. En este, haz vida normal. Y en este he hecho vida normal y Y no ha va, pasado nada de va momento. para adelante. Mm. ¿Cómo te has sentido, Laura, con el trato de las instituciones? ¿Has recibido algún tipo de apoyo por parte de las instituciones? No, yo no. No sé si a alguien le ha pasado, pero yo no. Y por ejemplo, en reproducción asistida, Ujú. el único trato así que se sintiese que me comprendían un poco, una de las pruebas que te hacían en reproducción asistida era la histeroscopia, que a mí me la habían hecho en el segundo, el privado, y había sido con anestesia. Y en este iba a ser sin anestesia. Y decía, pero vamos a ver, ¿cómo me van a meter al quirófano sin anestesia? Y me decía, te tomas un paracetamol y un Claro. diazepam o algo así. Y yo decía, pero es que no. Bueno, yo estaba de los nervios y me decía la ginecóloga, Isabel, esto que te voy a decir no se puede hacer. Dice, pero te voy a dar el contacto de una chica, de una amiga que trabaja en el privado, que hace histeroscopias, que las hace muy bien y que va a hacer con anestesia y demás. Entonces, es lo único que yo sentí que alguien me entendiese un poco y que no me dijese, es normal, todas pasan por aquí, ya todos pasamos por muchas cosas, pero si me lo puedo evitar, ya llevo bastante. Evidentemente. Es que hay instrumentos para poderlo evitar. Si no Mm, existieran, pues no existen, pero habiendo instrumentos, ¿por qué no sí, vamos a hacer uso de ellos? En fin. pero es lo único, es que no. Es más, de hecho, en este embarazo, Ujú. yo no fui ni a la parte pública hasta que ya no había pasado las 12 semanas, porque yo decía, ¿para qué voy a coger cita? Para Ya, luego perderla, para luego, encima que coger cita en la seguridad social para ginecología tampoco, o sea, tienes que ir primero a tu médico de cabecera, que encima como coincidía en Navidades, porque yo me enteré a principios de noviembre de este embarazo, las ujú. primeras semanas no iba a ir. Entre que cogía cita, no cogía cita, pues me planté con la cita del médico de cabecera a principios de enero. Es que te daban como con un mes de diferencia. Y decía, tampoco hubiera urgencias porque no es una urgencia. Y como tenía el privado, pues digo, lo voy llevando por ahí. Y luego, cuando llegué ya me habían hecho la eco de las 12 semanas en el privado. Ya, Y fui aún así a una visita en el primer trimestre y no he vuelto. O sea, para ellos no es embarazo de riesgo. ya. Tú sí que estás yendo a privado de forma más continua, entiendo. Entonces. Sí, sí, sí.
Sí, porque ¿Debido al además, miedo que tienes o debido a lo que has vivido? ¿O crees que esto no sí, sí, te habrá yo influido? desde cuando ya queríamos intentar ser padres, sí que tenía el seguro privado y demás, porque por lo que te digo que me habían dicho siempre que era posible que me costase, que entonces dije, bueno, pues por tener a un ginecólogo de referencia, porque no cada vez que fuese a la seguridad social me viese uno diferente. Mm, Aún así, en el privado yo no tenía una ginecóloga, yo tenía dos. O sea, tengo dos ginecólogos en el privado, uno en cada hospital. Y es verdad que dentro de eso, cada ginecólogo hay uno que es más restrictivo y otro que es menos. Eh, Mi ginecóloga, la que me había llevado en todos los embarazos y demás, pues ya no me lleva porque ha sido mamá. Entonces, ya ujú. no, hace unas semanas que no me lleva, me recomendó otro doctor, pero ella siempre ha sido como más precavida que el otro del privado que me llevaba. Por ejemplo, ella sí que me dijo de hacerme el test de la glucosa en el primer trimestre, que normalmente no te lo hacen, pero como yo ya tenía antecedentes de resistencia a la insulina y había tenido abortos de repetición, pues Ah, hacerlo por si acaso. Y se lo comenté al otro ginecólogo. Ellos dos sabían que yo llevaba dos ginecólogos por el privado, que no suele hacer gracia, pero me daba igual. ajá. Y me dijeron que, él me dijo que no. Dice, pero si tienes 32 años, no tienes antecedentes. Y yo decía, bueno, no tengo antecedentes. Mis abuelas diabéticas, mis bisabuelos también, primos, mis tías en los embarazos casi todas diabetes gestacional. Eh, Ya. Antecedentes yo creo que unos pocos tengo, pero... Y además que yo tomaba una pastilla antes del embarazo para la resistencia a la insulina. Entonces él me dijo que no. Y mi ginecóloga, la otra, me dijo, lo que tú quieras, si quieres hacértela bien, si no esperamos al segundo trimestre, si te la haces, coge cita y así vemos los resultados y ya te hago una eco antes de irme en Navidad. Yo en este embarazo no he pasado una semana sin ir a una ecografía. Me cuadraba las del público y las del privado y luego si no me iba a, creo que mi primera ecografía 5D fue en la semana 13, Ujú. que no se ve nada, pero se veía latido. Entonces yo iba Claro, todas las pero semanas a una ecografía. tú te quedas más tranquila al final. Sí, todas las semanas a una ecografía. Y, y ella me dijo, dice, si lo haces, coge cita y ya te veo. Y yo realmente no pensaba que fuese a tener diabetes estacional, pensaba que como iba con cuidado con la comida y demás, pues que me iba a librar, Ajá. pero quería ver al niño antes de irme y quería que ella me viese. Me hice el test y salió positivo. Salió, el valor no era diabetes directamente, era un 160, que creo que diabetes es 180, 190, pero el 160 había que repetir la prueba. Me repiten la prueba, que ya también me hacen los análisis para el riesgo de síndrome de Down y demás en la semana 12, y Ujú. ahí era la larga, y creo que mis resultados fueron 190 a la hora, 170, una cosa así a la segunda, no, perdona, 230 a la hora, 190 a las 2 horas y a las 3 horas 90. O sea, en la tercera hora bajó muchísimo, ahí estás un pico brutal. Y me dijeron que sí, que diabetes. Me la han intentado controlar con dieta, no Ujú. ha sido posible y yo creo que desde la semana 16 llevo con insulina. Llevo un mes ya con insulina. Mm. Así que desde la semana 18 más o menos. Llevo con insulina. Entonces, en la seguridad social siguen sin considerarlo de riesgo. Sí que es verdad que me endocrina, me llama, hace seguimiento bastante exhaustivo, pero no lo consideran de riesgo. El doctor del privado que me había dicho que no hacía falta el test de la glucosa cuando vio que salía positivo, me dijo, Ajá. bueno, dieta y no te preocupes. Con este todavía no me he vuelto a ver. Y lo mismo, que no era embarazo de riesgo, y esta doctora, la que me llevaba siempre, ella sí que lo consideraba de riesgo, entonces me habló de un hospital en concreto en Madrid Ajá. y de un profesional, y fui justo la semana pasada y me dijo que sí, que en ese hospital se consideraba embarazo de alto riesgo, que me iba a llevar una unidad especializada, que no es como, o sea, no es que tú te metes en la aplicación, coges cita y con el que te toque, sino que me iban a llevar entre 3 4 doctores y que iban a ser siempre uno de ellos el que estuviese y que sí que se consideraba de alto riesgo. Que es verdad que puede tener un embarazo normal, un parto normal y todo, pero que hay características pues que tenemos que estar pendientes de si el niño crece más, pues, de muchas cosas. Pero que sí que es embarazo no de alto riesgo ya por perderlo, sino por la diabetes. Ajá. ¿Cómo Pero ves vamos, tú, cómo piensas que tenemos interiorizada, la sociedad tiene interiorizada pues, todo este tema de los abortos? ¿Crees que está normalizado de alguna forma? ¿Crees que se habla?
Sí, y de hecho, luego ya cuando le iba contando, pues en mi familia es muy grande, lo hablaba con mis primas, pues yo conozco a una que ha tenido 8 abortos. Y decía, pues es que a mí eso no me consuela, Ya, porque esa persona ha tenido 8 abortos y ahora tiene a su bebé, ella ya sabe que lo tiene, yo no sé si lo voy a tener. O otra, mira mami, yo tuve un bebé, un aborto y un bebé, vale, pero tú ya tenías a tu bebé el primero. Que no digo que si tengo otro aborto después de este embarazo no me vaya a doler, me dolerá igual, pero que ya ya, has tenido a tu hijo, ya has sido madre. Yo sí. eso al principio no sabía si iba a poder o no. Es que ¿Cómo ves no, el simplemente futuro? ¿Cómo te ves en el futuro con tu embarazo? ¿Lo yo no lo ves? veo. ¿Ves el futuro o todavía no lo ves? No, es verdad que ya pues he ido comprando cosas, pero sí que es verdad que las primeras veces que compraba algo o me regalaba algo, o sea, me regalaban algo y decía, no me lo regales, no, no lo quiero. Y si son cosas pequeñas, todavía bien, pero cuando ya son cosas más grandes, digo, el carrito, mm, Ya, muy pronto, la cuna, muy pronto, cualquier cosa me parece muy pronto. Em, Mal. ya. No, yo no lo veo todavía. De hecho, por ejemplo, lo que te comentaba, yo vivo en Madrid, pero soy de Canarias. Quiero tener al niño aquí en Canarias. Y Ajá. entonces esta semana estoy aquí de vacaciones y vi a un doctor antes de ayer y esta Ujú. tarde veo a otro para que quiero que sea uno fijo del privado, que me lleve todo el embarazo y ya decidir si lo tengo en la parte pública. No lo he decidido, o sea, no, no sé. Y eso es algo que me genera, por ejemplo, muchísimo miedo porque el parto, por ejemplo, con diabetes gestacional se puede complicar. Y lo llevo, o sea, yo no lo visualizo, yo todavía no, no, no lo veo. Que todos me dicen Perfecto. que está bien, o sea, me he hecho 2 ecografías de las 20 semanas, esas, por ejemplo, sí que me hice las dos, y los dos coinciden en, uno de ellos, de hecho, me dijo, este de aquí no se suelta, muy seguro estás tú. Yo no lo tengo claro, no, Bueno, hay que pensar que todo va bien. Es que al final, sí, ¿qué te queda? ¿De qué forma también tu alrededor puede hacer para que tú no sufras? Pues un poquito en realidad es, sí, oye, es que va todo bien, es que ya hemos pasado sí. las 20 semanas. Supongo que tú irás como pasando hitos. Bueno, la 14 ya la hemos pasado, la 20 ya la hemos pasado. Yo Supongo. lo de la 14 no lo sabía, o sea, yo pensaba que era la 12 y después de la 12 ya estaba. Entonces, cuando fui a una eco justo en la semana 12 no era la de las 12 semanas que te hacen en el hospital, sino una eco normal, Ajá, a la que iba todas las semanas. Me dijeron, me miraron un poquito por encima lo que ellos podían ver, pues del pliegue nucal, del tabique, todo eso. Y ajá. estaba bien. Y yo decía, esto no está bien. Si me he quedado tan fácil, el niño va a venir con algún problema. Esto estoy segura. Pues ya cuando me hicieron la de las 12 semanas y salía todo bien, decía, espérate la de la 20 que verás, en la 20 van a ver algo que no. Y recuerdo que en la de la 20 me pasó sobre todo en el público, iba viendo todo, él le contaba los 5 deditos de la mano, los 5 deditos del pie, y yo decía, es que me dan igual los dedos, mírame el resto, que a mí los dedos no me importan. Le iba mirando todo, y es verdad que yo iba mirando todo el rato enfrente a la pantalla, yo no miré nunca la cara del doctor. Entonces, cuando miré la cara del doctor una única vez, era cuando ya llevaba un rato que no hablaba y estaba mirando el corazón. Y la cara del doctor fue, yo dije, apreté a mi marido y dije, ya está. Y el que no, que digo, ya está, ya está. Y dice, corazón perfecto. Y yo, ¿cómo que corazón perfecto? Digo, la cara tuya no era de corazón perfecto. Y ya cuando acabó, pues llorando como una magdalena, pero no. Y yo fui a la segunda eco de las 20 semanas esperando que el primero no hubiese visto algo y que se hubiese equivocado. Es que sigo yendo así a todas. Ya, bueno, pues seguro que todo va bien. Es que al final, es que es lo que tú le dirías a tu hermana, a tu madre, a tu amiga, al final. Es que yo entiendo que lo dicen con todo el cariño, con toda la preocupación, pero yo tengo muchas frases que me decían a mí que yo decía, es que de verdad que si las pensara no las decía. A mí antes de quedarme embarazada, cuando los abortos y demás, me decía, tu cabeza hace mucho. Si estás todo el rato dándole vueltas y lo piensas, no te vas a quedar. Y el sentimiento de culpabilidad que se te queda a ti dentro de decir, madre, es culpa mía porque le doy vueltas, si no le diese tantas vueltas igual me quedaba, igual no lo perdía. Y es que de verdad que hay muchas frases que tendríamos que pensar que no tendríamos que decir. O no te preocupes, ya vendrá otro, vendrán 20, pero ese que perdí no va a venir. Y hay Mm, muchas cosas que yo sé que decimos con todo el cariño o intentamos ayudar, pero yo creo que está demasiado normalizado y no lo es. No deja de ser una pérdida. claro, no, totalmente, totalmente. Pero al final, pues la gente intenta dar el apoyo de la forma que Sí, sabe. Que supongo sí, que cuando tú lo has vivido, tienes ese aprendizaje
y con ese aprendizaje puedes ayudar más, pero quien no y te ve sufrir y te quiere, pues lo intenta hacer de Sí. mejor forma Sí, sí, posible. sí, yo entiendo que no hay maldad detrás de lo que me decían, pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, en mi entorno he ido conociendo a gente en mi situación Mm, y no sé, o sea, yo decía, no te voy a decir que es natural, porque no lo es. No te voy a decir que es tu cabeza. No, yo sí que es verdad que, por ejemplo, a una amiga que tengo un poco más así cercana en este caso, intenta no pensarlo, que yo sé que es muy difícil, intenta distraerte con algo que parece que no, pero cuando estás dándole vueltas a otra cosa, no le das vueltas a eso. Y no es ujú, que eso vaya a hacer que lo consigas, es que simplemente lo consigas o no, tú vas a estar un poquito mejor. ya. Pero el decir, no le des vueltas, uf, es muy difícil. ¿Es uno de los consejos que le darías a alguna mujer que se encuentre en la misma situación que tú? ¿O qué Sí. tipo de consejos le darías? Que llore lo que tenga que llorar, pero que llore por ella y que llore por el bebé que ha perdido, porque es que ese que ha perdido no va a volver. Que lo llore todo lo que necesita. Que si se vuelve a quedar embarazada, no, esto lo digo yo y yo lo he hecho, ¿vale? O sea, lo digo ahora al revés. Que intente no vertir en este embarazo los miedos de los anteriores. Yo, por ejemplo, sí lo he hecho Ujú, y lo reconozco. Yo tenía en Pinterest una carpeta con fotos de la evolución del embarazo, de todo lo que yo quería hacer. Yo no me he hecho una foto del embarazo creo que hasta la semana 18, 19. O sea, yo no era capaz de hacer una foto de la barriga, pero decía, tengo en el móvil carpetas del segundo embarazo, carpetas del tercero con las ecografías. Yo no quería, no, yo no. Pero a toro pasado, ahora sí que me arrepiento y digo, jolín, si lo vas a pasar igual de mal, te hagas las fotos o no. Pues que disfruten de, aunque llegues a X semanas, que intentes disfrutar de ese tiempo que lo has tenido y luego que lo llores todo lo que necesites. Si necesitas ayuda, que lo digas. Y si tienes que cortar comentarios, yo recuerdo los que a mí me decían eso de, no lo pienses más, no le des más vueltas porque tú le das más vueltas y es peor para ti porque eso hace que no te quedes. Y ya estallé una vez y le dije, no me repitas eso porque yo entiendo que tú lo haces con toda la buena intención, pero a mí no me ayuda. A mí al contrario me genera más ansiedad, más presión y culpabilidad, que ya bastante tengo. ujú. Que no Bueno, piense que es culpa suya, porque no lo es. ya, ¿sabes qué pasa, Laura? Que alrededor de un embarazo, cuando eres madre, o sea, la culpa aparece siempre. Sí, Siempre, siempre. Y es algo que llevamos muy, no sé si es cosa de las mujeres, cosa del embarazo, es algo que tenemos muy interiorizado. Y supongo que lo irás viendo cuando sí, pecho sí, pecho no, el chupete se pone malo, ¿qué hago? Le llevo, voy a pecar de ser demasiado condescendiente, o sea, la culpa es algo sí, que... yo sé que sí. A mí me dieron un consejo cuando estaba con la amenaza de aborto del segundo, cuando ya había urgencia. Teníamos una cena familiar muy grande, que no suponía mayor esfuerzo, pero sí que una de mis tías, que ella sí que había tenido aborto, es la única así de la familia que ha tenido, me dijo, Laura, dice, no te han mandado reposo. Dice, pero piensa cómo te vas a... Dices, ponte en el peor de los casos, si pasara algo, que luego tú no te puedas recriminar a ti, si hubiese hecho esto, hubiese sido mejor. Ujú, Entonces yo eso sí que es verdad, dije, mira, no voy a ir a esa cena. O sea, yo seguía con mi vida porque vivía, pero sí que, no lo sé, yo no me agachaba ni a quitar el lavavajillas, a mí se me caía algo al suelo y yo no hacía ningún tipo de esfuerzo. Pasó, lo perdí, pero sí que es verdad que me ayudó mucho, o sea, lo perdí, me sentí culpable con mi cuerpo, pero no culpable con lo que yo había hecho. O sea, yo puse de mí todo lo que pude para que fuese bien, y con el segundo igual. Y la verdad es que con este pobre menos, porque con este ha sido todo más de, pues ya está. Es que no me lo creo, porque como con los anteriores había tenido tratamiento, sí que había ido pensando en, voy a empezar tratamiento, me puedo quedar, puede pasar. En este, como no me lo esperaba, pues es que todavía ves, ahora ya lo siento y ya pues no hay duda. Pero es que yo se lo decía a mi marido ya en la semana 18, digo, es que yo no me siento embarazada. Digo, es que yo hago vida normal, hago todo normal. Digo, sí que es verdad que cuando llega el momento de pincharme por la noche, digo, pues sí. Y ahora ya que se mueve también, pero yo es que no me lo creía. claro, normal, normal. Con todo ese histórico. Y como consejo, que se escuchen a ellas mismas y que si creen que algo no funciona, que lo busquen, o sea, que lo peleen porque sí. A lo mejor es verdad que está todo bien, pero que no se queden con esa duda. Muy bien. Pues nada, Laura, desde, bueno, en mi nombre y en nombre de Suavinés, ojalá que vaya todo súper bien.
Muchas gracias. Tiene pinta de que te ir todo muy bien y que A nada, ver, espero que nos lo cuentes si te sí, va bien. eso Y, espero. y muchísimas gracias porque Gracias a creo que no ustedes. es fácil tampoco abrirte de esta forma. Pero también creo que es importante que empecemos a escucharnos y que no estamos solas cuando te pasan este tipo de cosas, que le pasan que aunque no sea consuelo, sí que te ayuda a ver que no estás sola y que hay Y muchas veces luz al final del túnel. sí, y algo que yo creo que es importante es tener apoyo, no Ujú. da a lo mejor a alguien que haya pasado por lo mismo que tú, pero bueno, alguien que te entienda, porque también conozco casos pues de amigas que han ido a pues, algún profesional a que les ayude, a un psicólogo, pero yo creo que no todos, evidentemente, pero que tienes que tener como una conexión con esa persona para que tú te puedas abrir y él te entienda y que a veces con la primera persona a la que vas no te pasa. Entonces, que si eso no se sienten bien con esa persona y lo ven como un suplicio el ir en lugar de como algo que te está ayudando, que busquen a otra persona. Que no quiere decir que sea mal profesional, sino simplemente que no Claro conecta que y que no te pueda ayudar, no. pero Ujú. que habrá gente que sí que pueda. Buen consejo. Pues nada, Laura, muchísimas gracias Gracias a ustedes. y nada, y a ver si tenemos noticias pronto, Eso espero. que todo vaya bien. Pues nada, Laura, Gracias. mil Hasta gracias. luego. Gracias, Hasta luego. hasta luego.